Bueno. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de diuréticos. Acá va a estar la clase, más que nada para mostrarle algunos gráficos a ustedes, pero como siempre le digo, la idea no es repetir todo lo que está en el PowerPoint, sino que la idea es que ustedes por ahí traten de razonar un poquito de este tema, tener algunas ideas o por lo menos que le llame la atención y en base a eso después leer bien el PowerPoint o el tema en particular. Bueno, hoy vamos a hablar de diuréticos. Es un tema que no es muy largo, así que no hay mucho para hablar. Bueno, a ver, cuando hablamos de diuréticos, ya sabemos que es un grupo de medicamentos que lo que generan estimulan la diuresis por diferentes mecanismos. Por eso hay una clasificación de los diuréticos de acuerdo al mecanismo de acción. Ahora, los del Zoom, si quieren preguntar algo, pueden preguntar. Ahora, ¿cuál sería la indicación de un diurético? ¿Cuándo, para qué ustedes utilizarían un diurético? Hipertensión, edema. Bueno, hipertensión, porque acuérdense que ustedes después van a ver que de acuerdo a la patología también es el tipo de diurético que vamos a utilizar. Uno dijeron hipertensión, ¿no? Bueno, después, bueno, edema, pero ¿qué edema en general? ¿Qué tipo de edema? Edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca. ¿Qué otra cosa, qué otra patología cursa con edemas? Cirrosis, también, que ahí sería un síndrome acítico de hematoso. ¿Otra? Síndrome nefrótico. Bien. ¿Y qué más? Síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Dentro de la clasificación. ¿Cómo? Claro, bueno, eso también es una citis, pero también síndrome acítico de hematoso. Y dentro de las clasificaciones de diuréticos, ustedes van a ver uno también que tiene una utilización que no es muy frecuente que se utilice, pero está descrito, que es para la hipertensión endocraniana, que es el manitol. No, el manitol. La citosolamina creo que se utiliza, tiene algunos tratamientos en oftalmología. ¿Cómo qué? Desconozco. Puede ser, pero desconozco. Bueno, entonces ustedes ahí vieron en glaucoma, claro, la citosolamina. Bueno, también. Pero bueno, ustedes ven que las indicaciones de los diuréticos tienen una indicación bastante amplia, pero el diurético o los diuréticos también tienen una indicación de acuerdo a la patología. ¿Se acuerdan ustedes, o por ahí vieron en alguna otra materia, o qué tipo de diuréticos conocen? No importa la clasificación, así nombres, los de ASA, tiazídico, ahorradores de potasio, claro, los antialdosterónicos, ¿y qué más? Los osmóticos, que es el manitol, ¿y qué otra? Los inhibidores de la carbonio. Claro que por ahí son los que menos se utilizan, ¿no? Bueno, y cada uno de ellos tienen diferentes sitios de acción y diferentes mecanismos de acción. Como dijimos entonces, el diurético es un fármaco que se utiliza sobre todo para estimular la diuresis, eliminar agua, pero también eliminan agua libre y electrolitos. Bueno, entonces actúan fundamentalmente en el riñón, que es el órgano que está encargado
del equilibrio del hidroelectrolítico. Ustedes saben que normalmente se filtran, ¿se acuerdan del dibujo de la nefrona? O si no quieren que le ponga acá la... F5, ¿no? No, porque acá está en... Doc, capaz que tiene que cambiar acá en el Zoom para que le cambie ahí también. A ver si no... Cambiar en el Zoom, a ver, vamos a tratar de... No. Ustedes también, los del Zoom ven ven pero está la misma imagen, no se modifica. Sí, se ve lo que usted ve, lo que nosotros vemos. Mismo. O sea que estamos en sintonía entonces. A ver, alguno que entienda acá de... Diuréticos, dice. Ahí está. Ahí cambió, sí. Ahora sí. Bueno, gracias. Bueno, ahí ven que este es el gráfico de una nefrona, ¿no? Que este sería el glomérulo. Bueno, ellos no van a ver ahí. Este sería el glomérulo. Bueno, los del sur se tienen que imaginar cuál es el glomérulo. Se filtra la sangre en el glomérulo, entra al túbulo renal, que ustedes ven el túbulo proximal. Después tienen el asa de Henle, el túbulo distal y el colector. En la primera porción de la nefrona, en el túbulo proximal, es donde se reabsorbe el 65% del agua. Y esa generalmente es una reabsorción, pero no es selectiva, es decir, llega el agua, llegan los electrolitos y generalmente toda, o gran mayoría de sodio, de bicarbonato, de otros electrolitos se absorben. Pero no es tan selectiva, sino que es una absorción grosera, digamos, se reabsorbe sin tener en cuenta las necesidades del organismo, ¿no? Después, ese es más o menos el 65%. El 25%... Doctor, Sí, perdón, esa parte que usted dijo que, o sea, de forma grosera, que no es de acuerdo a las necesidades del organismo en el túbulo contorneado proximal. sí, es el túbulo contorneado proximal. O sea, no es selectiva la reabsorción ahí. Claro, pero si el cuerpo necesita más, ¿va a reabsorber más en el Sí. túbulo contorneado? No, pero ya eso se hace en el resto de los... Si necesitan, se hace más en el túbulo distal y colector, sobre todo, que ahí es donde se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí, muchas gracias. Ah, de nada. Sí. En realidad las acuaporinas están por la... Es otra, pero las acuaporinas estaban ahí, sí. Bueno, y el 25% en el asa de Henle y el 10% aproximadamente en el tubo colector. Esa es la reabsorción de agua a nivel del túbulo renal. Bueno, entonces, como le decía, en la primera porción, la porción proximal, hay una reabsorción que no es selectiva. Bueno, ahora ustedes van a ver que en el túbulo, en el asa de Henle, hay un cotransportador que
el que está en el medio, el que es el sodio, potasio, 2-cloro. Es un cotransportador que se activa y absorbe, que hace que normalmente las neutronas absorban una molécula de sodio, 2 de cloro y 1 de potasio. Absorben desde el túbulo renal hacia el intersticio y hacia la sangre. Esa absorción del sodio, te van a ver que por presión oncótica arrastra agua, o sea, arrastra agua desde el túbulo renal hacia la sangre. ¿Qué pasaría si ustedes bloquean ese túbulo, ese cotransportador? ¿Cómo? No arrastra agua. O sea, no arrastra agua hacia la sangre, esa agua se elimina por orina y ese es el efecto diurético. Bueno, y ahí ya tiene el nombre, creo. No, no tiene. Sí tiene, sí está acá en la cita. Ahí ven qué diurético es el que actúa ahí. Esos son las asas, son la furosemida, que es el medicamento más representativo de este grupo. Bloquea a ese cotransportador, por lo tanto, va a tener un efecto diurético, va a eliminar agua del organismo, pero además va a eliminar sodio, que se elimina sodio, porque no se absorbe, potasio y también cloro. ¿En qué caso indicarían la furosemida? Otra cosa, dentro del grupo de diuréticos, el que tiene mayor poder el mayor poder diurético es la furosemida, o los de ACE. Generalmente sí. Y aparte el manitol ya que tiene poca indicación. Aparte ustedes ven que están trabajando con este 25%. Se bloquean este 25% de absorción. Los primeros transportadores o cotransportadores que no son selectivos, eso no se puede bloquear, como no hay diuréticos casi que trabajen ahí. Bueno, entonces dijimos que la furosemida es el diurético que tiene mayor efecto o mayor potencia en este tipo de medicamentos. ¿En qué caso ustedes indicarían furosemida o si se acuerdan? ¿En insuficiencia cardíaca? Bueno, insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no es cierto? Después, ¿qué más? Edema agudo de pulmón. Hipertensión, bueno, para la hipertensión por ahí hay otro tipo de diuréticos, pero algún otro dijeron insuficiencia cardíaca, porque te elimina sodio y agua fundamentalmente, que es lo que te descompensa. El edema agudo de pulmón, el mismo mecanismo. Síndrome cístico edematoso. En falla renal, en la insuficiencia renal, sobre todo aguda, que se acuerdan cuando vimos insuficiencia renal aguda, oligúrica, porque se acuerdan que estaba la insuficiencia renal aguda oligúrica y no oligúrica. No mejora la insuficiencia renal, pero sí los síntomas de sobrecarga de volumen. Bueno, ¿y alguna indicación para que no sea solamente el líquido? O sea, que no solamente te elimine el líquido. ¿Eh? No, pero eso no está comprobado científicamente. Hiperpotasemia sí. Porque ustedes ven que te elimina potasio. ¿Ya vieron el metabolismo en medicina interna, el metabolismo del potasio, no? ¿No? Bueno, a grosso modo, cuando ustedes tienen una hiperpotasemia, ustedes tienen que hacer 3 cosas. Una es eliminar el potasio, que por ahí es la que tarda más, es decir, sacar el potasio del organismo. La otra es tienen que sacar el potasio de la sangre, es decir, potasio que está en sangre, que se vaya al interior de la célula. Y la tercera, cuando la hiperpotasemia es grave, tienen que dar un estabilizador de la membrana del miocardio. ¿Se acuerdan que la hiperpotasemia puede generar una arritmia? Bueno, para eliminar el potasio del organismo, es fundamentalmente a través de la vía
urinaria, si tiene que dar diurético, porque también se puede eliminar potasio por las heces. El paciente con diarrea realmente tiene una hipopotasemia, pero no se da laxante para que el paciente tenga hipopotasemia, lo que se da es diurético. Y el otro mecanismo es el potasio que está en el interior el que está en el suero, está en sangre, que ingresa a la célula. Eso se utiliza los beta-agonistas, si se dan nebulizaciones con salbutamol, y además se utiliza la insulina. La insulina activa a nivel, cuando activa una serie de receptores de membrana, permite que entre la glucosa, pero también que entre el potasio a la célula. Y bueno, y después está el estabilizador de membrana, que van a ver que es el gluconato de calcio. Bueno, entonces dijimos que las indicaciones de la furosemida eran insuficiencia cardíaca, compensada sobre todo de hemorragia de pulmón, síndrome nefrótico, nefrítico, sobrecarga de volumen, e hiperpotasemia. Y bueno, y por lo tanto ustedes saben que un paciente que viene con alguno de estos cuadros, si ustedes le dan furosemida, ¿cuáles pueden ser los efectos adversos de la furosemida? Hipotensión, hipopotasemia. Por eso hay que tener en cuenta los pacientes que están con grandes dosis de furosemida, hay que controlar el potasio porque puede dar una hipocalemia, una hipopotasemia. Hay que tener cuidado con los diabéticos, puede producir Sí, también. Y también. Sí, también de ácido úrico. Sí, aumenta. Sí. Sí. Y después también es ototóxico, ¿eh? Grandes dosis de furosemida puede dar ototoxicidad, después el paciente puede tener una hipoacusia. Y tienen la utilización de la furosemida, ustedes tienen presentación vía oral, que son comprimidos, y endovenosa. ¿Y la vida media cuánto es? ¿Cuál es la marca? A ver, hay gente que conoce de farmacia, ¿no? La marca comercial más. ¿Eh? ¿Y eso qué significa? Six, que esa es la vida media de la. Bueno. Estamos. Cualquier duda, pregunten, ¿eh? Sí. Mira, en la hiperpotasemia de la insuficiencia renal crónica también se puede utilizar siempre y cuando el paciente tenga un volumen tenga diuresis residual. ¿Qué pasa? Si ustedes tienen, que se ve mucho en la práctica, un paciente que viene con calambres, le cuento cosas que vemos habitualmente. Llega un lunes o un martes, paciente con calambre, o peor que calambre, con astenia, con debilidad, no puede levantarse, no puede mover, no tiene fuerza. Un paciente que habitualmente camina y el lunes o el martes ustedes le ven en silla de ruedas, no tiene fuerza para el paciente dializa. Le hace un electro, que eso también pregunta, tienen que saber cuáles son los cambios del electrocardiográfico de la hiperpotasemia. Puede tener un bloqueo AB completo, puede tener prolongación del PR. Bueno, resulta que este paciente tiene, ponele 7 de potasio. ¿Qué harían ustedes? Hay que reponer, doctor, pero de forma ¿Qué van a reponer? digamos. Potasio, ¿eh? Bueno, infundirle con insulina es una opción, pero esto tiene una duración limitada, es decir, a las 3-4 horas
Si vos no haces algo más, aparte, el potasio que ingresó a la célula va a volver a salir. Si le nebulizás lo mismo, le da un gluconato de calcio para estabilizar la membrana y para que no siga generando una arritmia. Pero ¿cómo sacás el potasio del organismo? Con la furosemida. Pero bueno, hasta ahí venía todo bien, pero resulta que estos pacientes no orinan habitualmente Con diálisis. con diálisis. Y estas son una de las urgencias. Porque si el paciente orina es fácil, le pone la furosemida, le pone un plan, le pone furosemida, le hace nebulización, le da el gluconato de potasio, le pone insulina. La insulina se pone con dextrosa, pues si no genera una hipoglucemia al paciente. Pero bueno, en este caso tienen que dializar. Lo mismo paciente que viene con edema agudo de pulmón. Entonces el médico está en la guardia con edema agudo de pulmón hipertensivo, 200 de presión, 200 de sistólicas, 100 de diastólica, crepitante y lateral, disnea. ¿Qué le harían? ¿Eh? Una no, varias. ¿Y qué más? ¿Ustedes ya cursaron cardio, eh? ¿Cómo? Nitroprusiato o nitroglicerina, morfina, lo que ustedes quieran. Y es diurético, que es el... Y bueno, ahora está el problema, si el paciente es el de paciente de diálisis que no orina muy poco, ¿ahí qué harían? O diálisis. Bueno. Ahí ustedes ven las indicaciones de los diuréticos como la furosemida. ¿Y por qué le hacen furosemida y no le hacen, por ejemplo, hidroclorotiazida? Aparte por la potencia diurética. Ustedes con la hidroclorotiazida y actúa un poco más distal, actúa allá, que te actúa sobre el cotransportador de sodio y potasio. Ah, perdón, volviendo hacia atrás. Si ustedes le dan diurético, puede generar o paciente deshidratado puede tener alcalosis metabólica. ¿No vieron todavía estado ácido base, no? ¿Sí? Claro, ese ya es otro tema. La insuficiencia renal, que puede ser sí también un efecto adverso de los diuréticos, en realidad es por deshidratación. El paciente le empieza a orinar, se deshidrata y hay una disminución del flujo renal. Ahí ustedes pasan a tener una insuficiencia renal aguda, generalmente prerrenal. Pero es porque se deshidrató el paciente. Bueno, y le dan furosemida porque es el que tiene mayor, primero que empieza a actuar, el efecto es bastante inmediato y es el que tiene mayor potencia diurética. Bueno, y después por ejemplo, la hidroclorotiazida, que es las tiacidas en realidad, la hidroclorotiazida es la más conocida, es otro grupo de diuréticos y que va a actuar más que nada en el túbulo distal, y es bloqueando el cotransportador de sodio y potasio. Bloquea el cotransportador de sodio y potasio, y de esa manera tiene, digamos, el mismo mecanismo o similar al de la furosemida, inhibe la absorción de sodio a través desde el túbulo renal hacia la sangre. Entonces va a aumentar la natriuresis, es decir, se va a eliminar el sodio por la orina, y el sodio sabemos que arrastra agua, pero tiene menor potencia diurética. ¿En qué caso utilizan la hidroclorotiazida? Hipertensión. Se utilizan básicamente en la hipertensión.
¿Y tienen alguna contraindicación la hidroclorotiazida? Paciente con gota. No, la hipertensión se utiliza. Ah, hipercalcemia. Paciente con digistálico. También. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es la función renal. Pacientes que tienen caída del filtrado, sobre todo menos de 30 de clearance, ya hay que tener precaución con estos hidrotóxicos. Incluso, bueno, después ya es un tema que ustedes creo que no vieron, la hidroclorotiazida también se utilizan en algunos pacientes que tienen hipercalciuria y que tienen litiasis renal. Pero bueno, eso ya es muy rebuscado, digamos, no viene el caso ahora. Pero fundamentalmente para los cuadros de hipertensión. No como primera droga, ¿no es cierto? En la hipertensión ciclónica, más que nada, por ejemplo, pacientes jóvenes, y generalmente en pacientes jóvenes. Bueno. Y después, dentro de lo que es el tubo distal y el colector, ahí tenemos que actúa la aldosterona. Recuerdan que cuando se activa el eje renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué función cumple la aldosterona? ¿Cómo? Normalmente la aldosterona, ¿qué hace? Retención de sodio. Retención de sodio. ¿Y qué pasa con el potasio? Y excreta potasio. O sea que si ustedes bloquean esa bomba, ese cotransportador con la aldosterona, con la esplerenona, con uno de los diuréticos, van a tener una natriuresis, es decir, el paciente va a empezar a eliminar más sodio por la orina y va a retener potasio. Y bueno, y esta es una de las drogas que se utilizan en qué patología, que ustedes ya habrán visto. Se utiliza en insuficiencia cardíaca, que es uno de los diuréticos más utilizados, sobre todo en la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo decir? En la insuficiencia cardíaca descompensada, generalmente uno, para que tenga efecto rápido, empezar con la furosemida. Pero después ya para el tratamiento no se puede ir de alta a un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada sin espironolactona. Salvo que tenga alguna contraindicación, no sé. ¿De cuál sería? Que tenga un trastorno renal, porque acuérdense que el paciente con enfermedad renal tiene dificultades para eliminar potasio, o sea, generalmente tiene hiperpotasemia. Si ustedes le dan a la espironolactona, va a tener hiperpotasemia. Entonces, insuficiencia cardíaca es una de las indicaciones. Sí, se puede dar. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, se puede dar furosemida y espironolactona. Y después se utiliza mucho para el síndrome cítico de hematosis. Entonces, ¿qué es el IAC? Anhidrasa carbónica. Ahora igual esto después ustedes quedan con la... Bueno, y después
nos quedarían dentro de los diuréticos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica prácticamente no tienen mucha utilidad clínica. Y lo otro que también no es una indicación, no es un diurético que se utiliza en forma habitual, es el manitol, que como dijimos es un diurético osmótico y fundamentalmente se utiliza en los cuadros de hipertensión endocraniana, sobre todo en traumatismos de cráneo, por ejemplo. Bueno, y después ustedes escucharon hablar del bloqueo tubular, ¿no? Vieron que este es el túbulo renal, está dibujado es el túbulo renal. Tiene el túbulo proximal, ¿sabes qué? El túbulo distal y colector. El bloqueo tubular no es habitualmente muy utilizado, pero se le dan diuréticos, pero a través de los tres, bloqueando los tres mecanismos de reabsorción. O sea, le dan un diurético de asa, le dan un diurético tiazídico y le dan un inhibidor de la aldosterona o un antialdosterónico. Eso te bloquea la reabsorción a nivel de todo el túbulo, excepto la primera porción. Y los tres diuréticos juntos se da sobre todo en los casos de edema refractario. En situaciones de cuando hay edema refractario, por ejemplo, un síndrome nefrótico, el paciente está edematizado, no responde a un solo diurético, al de asa, por ejemplo, pero bueno, tiene muchos efectos también adversos y hay que tener precaución. No, sí, inicia con uno. Si no hay respuesta, se va agregando. Otra cosa con la hidroclorotiazida, como olvidé decirle, es bastante frecuente el efecto adverso de la hiponatremia. Si yo dejo esa clasecita acá, los del Zoom, ¿cómo hacen? Ellos no pueden bajar, ¿no? ¿Le pasan a ustedes? Bueno, y es más o menos eso lo de derecho, pero igual acá tienen la clasecita para leer más en detalle. Pero lo que ustedes tienen que saber es el mecanismo de acción, los diferentes tipos de diuréticos, las indicaciones, los efectos adversos y bueno, y las contraindicaciones. No sé porque yo las mías ya di. Sí. No. Lo que ustedes tienen que saber son los tres más importantes, los de asa, los tiazídicos y los antialdosterónicos. Después hay unos medicamentos nuevos, pero no está, por lo menos últimamente, todavía no está catalogado como diurético. No sé si ustedes vieron los inhibidores de la CGLT2 de la diabetes. ¿Vieron? Bueno, viste que este bloquea la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo proximal, creo que era. Y tiene un efecto glucosúrico, es decir, bloquea la entrada de glucosa desde el túbulo hacia la sangre. Entonces el paciente tiene glucosuria y hay una diuresis osmótica, porque por eso es uno de los medicamentos de primera elección en pacientes con diabetes e insuficiencia cardíaca. Porque ¿qué pasa? Pierde caloría, pierde glucosa, por eso baja la glucemia, pero también pierde volumen. Entonces beneficia también al paciente con insuficiencia cardíaca. Pero tienen también que tener en cuenta que los pacientes con
insuficiencia renal, sobre todo clínica menor a 30, está contraindicado. Pero todavía no está catalogado como un diurético. ¿Qué tiene efecto diurético? No, los temas que a mí me correspondían ya los terminé. ¿No tiene idea de la fecha de la eliminada aproximadamente? No. ¿No le dijeron cuántos temas faltan todavía? Calcio, fósforo. Ah, capaz que sí. Bueno, está entonces. Luego. Doctor, ¿los del Zoom nos podemos retirar?